Ahí está. Siéntanse bienvenidos, hermanos. Y ahora le damos el tiempo entonces a la hermana Elvita para que empiece con su presentación. Ok, muchas gracias. Gracias, hermanitos. Bueno, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a ver la evolución del alfabeto, parte 1. Eh, Durante el tiempo que hemos estado aprendiendo de paleografía, vamos viendo la evolución de las letras y en esta ocasión pues vamos a ir viendo desde el inicio. Va a haber una segunda parte, entonces posiblemente también les invitamos para que puedan darle la continuación, ¿sí? Entonces vamos a empezar en, con la evolución del alfabeto, parte 1. También, hermanos, si tienen dónde anotar, porque a veces hay algunos términos que necesitamos también aprender, ¿sí? Y cuando ustedes escuchen algún término, ustedes pues sepan de qué se está hablando. Muy bien. La historia de la escritura comienza como una necesidad de comunicación y comienza con los símbolos. Para que surgiera la escritura, se tenía que resolver dos problemas. Uno, se relaciona con símbolos que representarían los sonidos expresados en forma oral. Dos, la superficie y material donde se escribirían esos símbolos. O sea, esos problemas pues se tenían que solucionar. Entonces necesitamos aprender pues cómo se solucionan esos problemas y también en el transcurso de este taller vamos a aprender en dónde se escribieron y sobre todo cada una de las letras y su evolución. Se crearon dos sistemas, uno que fue la escritura de signos, que prácticamente así comenzó, junto con el de sonidos. La escritura de signos se da por un objeto real por medio de un dibujo. Se cree que la escritura de signos comenzó en Sumeria, actualmente en Irak, aproximadamente 3500 años antes de Cristo. El ejemplo más conocido de signos son los jeroglíficos, desarrollados por los egipcios. Sin embargo, los signos más conocidos y más perdurables son los de los chinos, entre los años 2000 y 1500 a.C. Este método exigía el aprendizaje de miles de ideogramas distintos que representan diferentes objetos y acciones. El segundo, pues, era Bien, el sonido. hermana Elba, ¿podría pegarse un poquito más a su micrófono para que se escuche un poco más claro? O si quieren que le ayuden con la lectura. Ok. Bueno, ¿alguien me quiere ayudar? El número 2, Sí, yo puedo hacerlo. por favor. Dice, el segundo sistema de escritura se basó más en el sonido que en los signos. En él se usó un conjunto de letras que fue denominado alfabeto y que servía para simbolizar cada uno de los sonidos que forman parte de una palabra. Muy bien, entonces aquí se crean la escritura por medio de signos y por sonido, ¿sí? Entonces, para que ahí vayan anotando, porque así va a ser más comprensible cuando prosigamos. Vimos también que pues uno de los problemas es ver dónde iban ellos pues a ponerlo, en este caso, su escritura, ya sea por signos o sonido, ¿sí? A esto se le llama soporte, donde ellos escribían. En- Era en arcilla, el pergamino, la piedra, papiro y el papel. Entonces, donde ellos escribían, se le conoce como soporte. Entonces, para que ustedes de igual manera puedan anotar si usan en su libretita, porque pues a partir de aquí ya vamos a estar hablando de esta palabra, de soporte. Entonces, cuando hablemos, pues escribían en soporte, el soporte era, por ejemplo, la piedra, ustedes ya saben que era la forma en donde ellos escribían. Los soportes que podemos encontrar es el arcilla,
Bueno, creo que no me escuchan. ¿O alguien, por favor, me ayuda a leer? No, hermanita, no la escuchamos. Bien, pues bien. Ah, por favor, ¿me ayuda? Le Entonces, ayudo, hermana Elvita. por favor. Soporte, arcilla. Los sumerios escribían en tablas de arcilla blanda, era barata y duradera, pero no se podía transportar. Papiro. Los egipcios fabricaron el papiro de una planta que crecía en el río Nilo. Pergamino. Los griegos escribían en pergaminos, era más duradero que el papiro, se elabora a partir de la piel de un animal. Piedra y después papel. Los chinos elaboraban el papel con tela y corteza de árbol. Muy bien. Entonces, en el soporte que ellos utilizaron, dependiendo del lugar, ¿sí? Las personas pues iban escribiendo. Entonces vamos a también, posteriormente vamos a ver más en cuanto a soportes, porque realmente es muy interesante todo lo que conllevó la arcilla, ¿sí? Es una escritura donde ellos transmitían su lenguaje, ¿sí? Papiro, el pergamino, la piedra y el papel. Entonces, cada uno de ellos, dependiendo del lugar de cada civilización, pues ellos iban ocupando este tipo de soporte. Vamos a empezar con el primer alfabeto, que se le conoce como el alfabeto o silabario protosinaítico, ¿sí? Entonces, am, aquí se empieza con las personas empezaron a tomar, pues empiezan las letras por medio de un objeto, de una persona. Ellos empiezan ya a escribir en esos soportes, ya sea piedra, con papiros, iban escribiendo esas imágenes que representaban pues una palabra o especialmente una letra. ¿Sí? Entonces, el primer alfabeto en el cual nosotros vamos a empezar a conocer, ¿verdad? Es el alfabeto silabario protosinaítico. ¿Sí? Y a raíz de aquí, cada uno de estas imágenes o personas, objetos, pues empiezan ya la formación de cada una de las letras. Claro que con el tiempo, ¿verdad? Ya se fueron formando y es por eso que nosotros actualmente pues tenemos ya un abecedario completo, ¿verdad? Que vamos a ir viendo su transformación. Pero pues el primer alfabeto es el protosinaítico. ¿Sí? Fíjense que en el transcurso de su evolución, ¿sí? Eh, en cada civilización, pues se iba transformando. En el protosemítico, o sea, que ahí empezó, por ejemplo, la letra A empieza con la imagen de la cabeza de un buey, ¿sí? Ya en el fenicio prácticamente empieza a cambiar su forma, ¿sí? Que viene siendo ya como un signo como esta parte. En el griego ya prácticamente nosotros vamos conociendo ya las letras como actualmente las conocemos. En el etrusco, en la letra A ya es muy parecida de igual manera y en el latín ya es prácticamente como actualmente la conocemos. Entonces, la letra A empieza, ¿verdad? En el, con la cabeza de un toro o un buey, ¿sí? Entonces, la letra B empieza en el semítico, es una casa, ¿sí? Con los egipcios también ya empieza un cambio, ¿sí? Ya se empieza a ver más la abertura. En el fenicio prácticamente ya se está abriendo, ¿sí?
Y en el griego prácticamente está ya como nosotros la conocemos. Sin embargo, en el etrusco está volteada, ¿sí? Y en el latín eh, es actualmente como nosotros la conocemos. La C en el protosemítico empieza, se le conoce como un boomerang, ¿sí? Empieza aquí. eh, Después en el fenicio ya empieza ya empieza a cambiar de posición. En el árabe, aquí es donde la C tiene más variaciones. En el árabe ya tiene una posición muy parecida a la que nosotros conocemos. En el arameo también ya cambió su posición, parecido al fenicio, pero con un poco más de grosor. En el hebreo prácticamente es volteado con una patita, prácticamente también parecida al, eh, bueno, sería volteada al árabe. En el griego ya es totalmente más diferente, ¿sí? En el griego ya es una eh, parecida a una F, claro, sin una asta, y de igual manera parecida a una R o una Y, ¿sí? Ya en el etrusco, ahí sí ya tiene una variación ya completamente eh, redondeada, la mitad de un círculo, ¿sí? En el latín antiguo se voltea y en el latín moderno prácticamente es como nosotros ya lo conocemos. La D en el protosemítico, ¿sí? Es un pez. En- Posteriormente empieza ya a cambiar. eh, en el egipcio, en jeroglífico, es prácticamente una puerta. En el fenicio prácticamente es un triángulo, pero ya empieza también a tener una modificación, ya empieza pues ya a tener en cierta forma ya eh, la D, se puede decir, pero es muy parecida a un triángulo. En el griego, que viene siendo la delta, ahí sí es cerrada, pero sí, aquí en este caso no se puede decir que está patita. En el griego, nosotros, a partir de aquí, nosotros ya empezamos a ver la D como en muchos registros nosotros ya la conocemos, ¿sí? En el cual muchas veces nosotros nos confundimos porque el bucle, lo que es la parte redondita, aquí sí es comprensible, y prácticamente nosotros ya empezamos a, en el griego a ver ya una D como nosotros actualmente en muchos registros la hemos visto. En el etrusco, ahí es una D volteada con una parte abierta, y en el latín prácticamente ya es una D como actualmente nosotros la conocemos. La E es una persona que está pues con las manos abiertas, ¿sí? Y en el fenicio prácticamente ya se voltea, muy parecida a la E que nosotros conocemos, pero todavía pues tiene, bueno, ahí todavía no aparece como E, pero ya se empieza a asemejar. En el griego, prácticamente ahí ya pues están la E como actualmente la conocemos. En el etrusco pareciera muy parecida al fenicio, ¿sí? En el romano, en el alfabeto romano, prácticamente ya es la E que actualmente nosotros conocemos, ¿sí?
Aquí la F empieza con un tipo, dice que era un tipo como masa, ¿sí? El negocio semítico, y esa masa, ¿sí? Dice que se empieza a abrir. En el jeroglífico es muy parecido, ¿sí? Solamente con un poquito más redondo, pero es muy parecido. En el fenicio, a partir de ahí empieza ya a abrirse, y en el griego prácticamente ya se abrió, y actualmente nosotros la conocemos como la Y, ¿sí? Aquí, en el griego, se empieza a abrir, y entonces aquí ya hay pues una letra nueva, que es básicamente la U, ¿sí? Posteriormente en el etrusco, ahí es una parecida a una Y, pero es más una B, y en el latín, pues prácticamente estamos viendo una Y, ¿sí? Esa era la F. A partir del latín, ¿sí? En el latín antiguo, eh, la que parece una Y, que no es una Y, ¿verdad? Tiene nosotros, es el inicio de la letra F, ¿sí? Entonces, la que parece una Y, en el latín, eh, se, trans- se transforma ya en la B, la que nosotros conocemos, y a partir de ahí también es la U, ¿sí? Y también en el latín W. En los escritos, hermanos, eh, cuando veamos también los, eh, ya las escrituras, va a ser muy importante, hermano, que esto ustedes lo puedan entender su transformación, porque cuando ellos escribían, lo escribían eh, podía ser con V o con U, pero era lo mismo, ¿sí? A partir de ahí, pues viene ya su transformación de F en el griego, en el etrusco, una F volteada, y en el latín prácticamente ya es una F que nosotros conocemos. Entonces, van viendo la transformación en el cual, pues, cómo va cambiando. ¿Alguien me quiere ayudar con la, este, eh, con lo que dice, con lo que está escrito, por favor? Si gusta, le ayudo, hermana Por Elba. favor. En los tiempos protosinaíti- en los tiempos protosinaíticos, wow era un sonido representado en una especie de masa cuya forma redondeada iría abriéndose hasta dar lugar a la Y. Ujú. Muy bien, entonces prácticamente esa y todo lo que va transformando, que prácticamente es una también, ¿sí? Les digo, hermanos, esto, si ustedes lo quieren anotar, porque más adelante esto lo vamos a ver, y entonces ustedes, cuando veamos la parte de los demás alfabetos, van a entender su transformación, ¿sí? La H empieza como una escalera. En el semítico antiguo, pues, prácticamente es un cuadro con una línea, y en el fenicio prácticamente se abre, y en el griego aparece solamente la primera parte, ¿sí? de este cuadro, ¿sí? Y en el etrusco, prácticamente nosotros ya está la H, como actualmente la conocemos, junto con el latín. En el caso de la H, eh, pues era
Dice que no tenía sonido, pero sin embargo, pues ellos la tenían, ¿sí? La I en el protosemítico, ¿sí? Dice que era parte como de una mano, ¿sí? Y pues también ahí se empieza pues también ya a abrir. Ah, no, perdón, este es un junco, este, pues era como como un tipo yo lo entiendo como un tipo de árbol, ¿sí? Porque junco es como una vara, y ahí en el protosemítico, ahí es cuando la, pues ahí es cuando ya empieza a tener su inclinación y su abertura. En el fenicio es muy parecida perdón, a una F, pero aquí también dice que era representado como una mano. En el griego, ahí aparece la I. En el etrusco, pues ya puede ser una I, ¿verdad? Ya normal. En el latín, prácticamente es la I, ¿sí? Eh, También en el latín, a partir de la I, pues ya surge la J. En el latín moderno, pues aparece ya la J mayúscula y la J minúscula. Eh, Al principio solamente eran mayúsculas, ¿sí? La X en el protosemítico, ¿sí? Eh, a partir de aquí, pues, dice que es un pilar. Ahí, pues, se entiende que tenía unas como astas y también empieza ya a abrirse. En el fenicio, ahí ya prácticamente pues ya están muy abiertas sus líneas. En el griego son solamente tres líneas y hay una variación parecida a una E, que no es una E, da, pues sonaba como G, que aparece ya la X. Es por eso que nosotros actualmente la X, ¿verdad? El sonido es G, debería ser G, pero nosotros la pronunciamos como X. En el etrusco prácticamente ya es una X y en el latín ya es una X, como actualmente nosotros la conocemos. La K de kilo, aquí sí ya es una mano eh, en el egipcio, en los jeroglíficos es una mano. En el protosemítico prácticamente ya esa mano ya se empieza a abrir. En el fenicio ya también se abre completamente y sería muy parecida a la K que nosotros ya que conocemos. En el griego ya aparece, ¿sí? La K mayúscula. En el etrusco es parecido, solamente que volteada. Y en el latín prácticamente ya está lo que nosotros conocemos. La L es un bastón o un callado. Eh, Aquí en el protosemítico es el callado, pero en la forma geográfica prácticamente ya tiene una abertura. En el fenicio prácticamente ya se abrió, ya tiene otra posición. En el griego, lambda se voltea y es muy parecida a una de una chica, como nosotros la conocemos. Ahora, aquí también muchas veces nosotros hemos visto muy parecido a la letra A, ¿verdad? Pero sin embargo, en el griego lambda es la L. En el etrusco es una L parecida, pero ahora sí que volteada, y en el romano actualmente pues ya es tal como nosotros la conocemos, ¿sí? En el protosemítico la M empieza como dice que las orlas,
Ellos veían el mar y pues veían las olas. Entonces, esa fue la figura de la M que se representaba. En el fenicio ya empieza a abrirse esa ola, ¿sí? En el griego pues, ya aparece la M, hay otra M parecida, pero ya, ya tiene forma como nosotros actualmente la conocemos. En el etrusco, ahí sí tiene una variación todavía, y en el romano todavía tiene una variación muy parecida al etrusco, y pues en el latín ya, como nosotros también ya la conocemos. La N viene a consecuencia también de la M, eh, y también fue representado en en el egipcio, en los jeroglíficos, como una serpiente. En el protosemítico es una como tipo eh, serpiente, pero ya es más, un poquito más redondeadita. En el fenicio es ya una N volteada, en el griego ya es una N, y también ocupaban como B. En el etrusco, de igual manera, ya empieza a perder su forma, y en el latín prácticamente, pues, está como nosotros actualmente la conocemos. Algunas letras tienen mayor modificación que otras, ¿sí? En algunas es menor su transformación, pero en algunas aún tienen, pues es más su transformación, más. Por favor. Es que ella es la que le está La pagando al enfermo. letra, ¿perdón? Ah, perdón. En el caso de la O, pues aquí surge de un ojo, y actualmente pues es como nosotros lo conocemos. La S son unos juncos, ¿sí? En el fenicio, ¿sí? Empieza como una W, ¿sí? En el griego, ¿sí? Puede ser parecida a una E, una O, y ya tiene también parecido a la S que nosotros actualmente conocemos. En el etrusco, la S eh, también es muy parecida, sin embargo, tiene una variación porque se puede confundir con una E, sin embargo, es una S. Y en el latín, pues ahí ya tiene su transformación que actualmente nosotros conocemos, ¿sí? La P y la R, aquí empieza con la cabeza de una persona, en el protosemítico. Aquí es también una de las letras que también tienen mayor variación. En el fenicio, pues ya se empieza a abrir, de ahí surge en el griego la P, de ahí se baja todavía en el etrusco es parecido al fenicio, pero sin embargo en el latín ya pues ya va también transformándose. Ahora, aquí en el protosemítico también hay variación, porque si se dan cuenta, pues de la cabeza de una persona, pues solamente pusieron como dos tipos de rayas, ¿verdad? Para hacer esa figura. En el inicio, pues ya nada más quedó una raya, y muy parecida a un bastón, pero aquí ya empiezan a ver una transformación. En el griego arcaico ya se empieza pues a ser más lineal. En el griego, que es el pi, especialmente en las matemáticas se utiliza mucho eso. Bueno, pues ahí empezó, y la P se empieza pues ya a tener su modificación en el etrusco, pasa al latín prácticamente, la P que nosotros actualmente conocemos, y esa P también se transforma
posteriormente en una R. Entonces, esa es la variación y posteriormente, pues, con esa imagen aparece también la doble R. ¿Sí? La T, en el protosemítico, era una cruz en el egipcio, en los jeroglíficos, ya es prácticamente una X, y en el fenicio, muy parecido al semítico. Ya en el griego, ya es muy parecido la T que nosotros conocemos. En el etrusco, mm, muy parecido, ¿sí? Y en el latín, tal parecido o muy parecido al griego, ¿sí? Y por último, la Z, ¿verdad? Aquí en el protosemítico son dos rayas. A partir de ahí también hay una variación. En el fenicio la Z aparecía como una I. En el griego, ahí ya aparece la Z con una variación muy parecida a una S, ¿sí? Por eso es que en los escritos o en los registros, hermanos, eh, algunos nombres los escribían con Z, pero parecido a una S, ¿sí? Entonces es por eso, porque era parte pues, de la modificación, ¿sí? Entonces, por eso vamos entendiendo cómo en los registros escribían una letra por otra, ¿sí? Porque pues son las modificaciones que las letras también tuvieron. En el etrusco, la Z pues era parecido al fenicio, todavía parecía una I, y en el latín prácticamente ya es una Z, como actualmente nosotros la conocemos. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? Para que ya entremos a lo que sigue. No nos Sí, seguimos. hermana, esto, disculpe mi ignorancia, pero ¿esto para qué nos sirve, hermana? Para Para, que, para que vean la transformación de las letras en los registros, porque nosotros cuando empezamos a leer, en algunas ocasiones hay algunas letras que son cambiadas por otras, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a ir viendo la transformación de cada letra. Cuando todavía va a haber otra continuación de lo que es la escritura, de las letras, para que cuando ustedes vean sus registros, pues puedan entender y comprender un poquito más sus registros y sobre todo la información que a veces nosotros necesitamos saber en cuanto a los nombres o a veces el lugar. ¿Sí, hermano? Y esto pues es un conocimiento general. ok, muchas gracias, hermanita. Sí, sí, hermano. Bueno, la escritura protosinaítico dice, o alguien me ayuda, por favor, Sí, hermana, mucho por gusto. favor, por favor, gracias. La escritura proto-sinaítica se considera el primer alfabeto consonántico documentado, extendiéndose su uso desde el siglo XVIII hasta el siglo XVI antes Antes, de Cristo. Sus primeros testimonios fueron hallados por William Matthew Flinders Petrie en el invierno de 1904 a 1905 en la península del Sinaí. Sus caracteres gráficos son de claro origen egipcio, dado que hacia el siglo XVIII antes de Cristo la península estaba bajo dominio egipcio, pero sus pobladores eran semitas. Esta escritura parece originarse cuando los pobladores de la península del Sinaí toman algunos signos jeroglíficos egipcios y los adaptan gracias. para De hecho, prescribir en su propia lengua. el siguiente, hermano, ¿puede leer la otra parte, hermano, por favor? Sí, creo que sí. No obstante, los testimonios de esta escritura son escasos. Además, se han localizado en un área geográfica muy limitada. Esta circunstancia, unida al hecho de la pequeña cantidad de signos que la componen, lleva a que existan pocas certezas sobre la naturaleza exacta del proto-sinaítico, aunque no parece haber dudas sobre su carácter de escritura.
Se suele considerar que de la escritura proto-sinaítica deriva total o parcialmente el alfabeto fenicio y por lo tanto el resto de alfabetos. Gracias, hermano. Entonces, esto es el inicio, ¿no? La escritura proto-sinaítica. Inclusive el pueblo de Israel, hermano, hablaba, utilizaban esta escritura, la escritura proto-sinaítica. Hermanita Elba, Para- Irmita, la hermana Irma tiene levantada su manita. perdón, es que no veo. Ajá. Sí. Sí, hermano. No te preocupes, hermana Elba, está bien. Fíjese que, bu- bueno, la levanté poquito, bueno, creo que al mismo tiempo que la hermana que preguntaba para qué nos sirve. Al principio, en las clases de paleografía, yo casi me dormía y se me hacen un poquito tediosas, pero la verdad es que todo lo que aprendemos es de suma importancia porque, bueno, en mi caso, yo soy revisora, entonces cuando checo los documentos que ya indexaron, pues ahí me doy cuenta en todo esto que ustedes nos explican de cómo a veces creemos que es una letra y pues la verdad es otra, por según los años en que fueron estos escritos. Y por ejemplo, cuando me han tocado actas de 1600, a veces sí me quiero dar de golpes en la pared porque digo, ¿por qué no puse más atención? ¿O por qué no le hice caso a la hermana Elvita o a alguno de los instructores cuando nos dicen chequen bien y vayan practicando? Porque ahí nos damos cuenta en realidad qué letras son. Entonces, bueno, a mí en lo personal me sirve en mi trabajo como revisora, sí voy a indexar también, y cuando me mandan algún archivo sugerido de mis familiares, pues no solo checo el nombre, sino leo todo el documento. Entonces, el tomar estas clases, pues es muy importante porque ya lo leemos con fluidez, digamos. Ya no nos cuesta tanto trabajo o nos saltamos partes porque ni siquiera entendemos lo que dice. Entonces, muchas gracias, hermana Elba, porque aparte de ser muy clara, pues la clase nos ayuda muchísimo para leer estos documentos que tenemos de nuestros familiares. Sí, Gracias. muchas gracias. De hecho, hermanos, sí es importante porque les digo, va a haber una continuación, entonces para que ustedes vayan entendiendo, porque ya después ya nada más voy a decirles escritura protosinaítico. Ustedes ya van a saber cuál es. Vamos a hablar de soporte, ustedes van a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, para que, vayamos entendiendo un poquito más en cuanto, sobre todo, la escritura, ¿sí? Y como Hermana les digo, la Elvita, protosinaítico, el pueblo de Israel, pues, lo sabe. ¿Sí, hermana? sí, lo que pensaba, digo, es fundamental para poder, esto que estaba diciendo usted, ¿no? La lectura de los documentos porque necesitamos conocer los primeros pasos, necesitamos conocer de dónde surgen estas letras que forman parte de nuestro alfabeto, necesitamos saber de dónde vienen, ¿no? Cómo llegan a nosotros. A mí me parece, bueno, sumamente interesante la clase, porque me Sí, está marcando cosas que quizás yo no tenía o no prestaba atención. Y esto que dice la hermana Irma, ¿no? Cuando uno va a revisar un documento, va a leer un documento, puede entender otras cosas con esta base. gracias, hermana. Bueno, vamos a continuar. Eh, Vamos a hablar del alfabeto también cuneiforme, ¿sí? La escritura cuneiforme, que significa en forma de cuña, se escribía presionando una tablilla de arcilla con un estilete o pluma de caña con una punta en forma de cuña. Existen alrededor de 300 símbolos cuneiformes. Inicialmente había alrededor de 2000 símbolos en el alfabeto sumerio más antiguo. A medida que transcurrió el tiempo, los escritores sumerios adaptaron los símbolos para representar sonidos, lo que dio como resultado una reducción de este alfabeto a aproximadamente 300 símbolos. La arcilla se secaba hasta un estado algo endurecido, formaba una superficie fina para escribir y cuando se horneaba, los registros en ella se volvían permanentes. La arcilla dijimos que era el soporte. Bueno, fíjense, aquí en el alfabeto cuneiforme, al principio eran 2000 símbolos, ¿sí?
¿sí? Y estaba yo leyendo, dice que prácticamente no era como tal un alfabeto, porque eran más tipo rayas, ¿sí? Pero aún así se le considera parte del inicio, ¿verdad? Del alfabeto, ¿sí? Y a esto se le conoce como cuneiforme. Esta forma de escribir, pues se hacía en arcilla, ¿sí? Lo que pues, nosotros conocemos como barro, ¿sí? Bueno, entonces vamos, acuérdense, la escritura proto-sinaítica y el alfabeto uniforme, ¿sí? Acuérdense porque posteriormente también lo vamos a estar viendo y más adelante también vamos a ver la importancia de esto. Y aquí, hermanos, la escritura cuneiforme. ¿Alguien, por favor, nos quiere ayudar? Leo, hermana Elvita. Por favor. Escritura cuneiforme. Es un sistema de escritura utilizado por diversos pueblos del Próximo Oriente desde finales del siglo IV, milenio antes de Cristo, hasta el siglo I antes de Cristo. Su nombre deriva de sus rasgos en forma de cuña, producidos al apretar un estilete sobre arcilla blanca. Fue creada por los sumerios como una escritura ideográfica cuyos signos, además de los conceptos representados, equivalían a palabras de idéntica pronunciación. Al principio se escribía en columnas y desde el tercer milenio de derecha a izquierda. Los signos evolucionaron durante el tercer milenio, se esquematizaron, al tiempo que adquirían progresivamente valores fonéticos, aunque persistieron los ideográficos. Por esta época, los acadios adaptaron la escritura cuneiforme y posteriormente esta pasó a otros pueblos de Mesopotamia, Siria, Asia Menor e Irán. Con el tiempo se redujo el número de signos utilizados y el persa, la última lengua que usó la escritura cuneiforme, ya solo tuvo 41 signos frente al millar del asirio. Entonces, también van viendo su evolución. Entonces, ya llevamos dos escrituras que vamos conociendo, ¿sí? La escritura protosinaítico y la escritura cuneiforme, ¿sí? Vamos a continuar porque es un poquito largo. Ahora, ¿cómo se logró entender los jeroglíficos? ¿Sí? Vamos a ver su historia. Bueno, ¿alguien más que nos ayude, por favor? La escritura jeroglífica estaba compuesta por más de 700 signos, cada uno de los cuales podía tener más de una interpretación. Se empleaba básicamente para las inscripciones de los edificios monumentales, como templos y tumbas, aunque también se ha hallado sobre madera y papiros. Signo de escritura cuyo significado se establece mediante símbolos y figuras. En el antiguo Egipto se desarrolló a partir de pictogramas e ideogramas. Se utilizó desde las primeras dinastías, 3000 antes de Cristo hasta el siglo IV. Entonces, en la escritura jeroglífica, aquí son figuras, ¿sí? Entonces, Hermana Elvita, ¿sí, hermano? la hermana Alma Roque levantó la mano. Adelante. Sí, hermana. Hermana Alma tiene su mano levantada. Sí, A no lo contigo. mejor quizás por un Ok. error. Sí, sí. Bueno, entonces aquí la escritura jeroglífica son signos, ¿sí? Para que ahí ustedes vayan viendo también. Aquí la escritura también jeroglífica jugó una parte importante dentro también de nuestra escritura, ¿sí? Y es importante y muy interesante que también nosotros podamos conocerlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo descubrieron o cómo se enteraron el significado de esas figuras? Em,
hay una piedra que fue encontrada, se llama la piedra Rosetta. Dice, la piedra Rosetta fue descubierta por Pierre François Javier Bauchamp, un oficial del ejército de Napoleón, el 15 de julio de 1799, durante la excavación de trincheras en Rosetta para cerrar a los británicos el camino a la India. O sea que había conflictos bélicos. Entonces hicieron pues una trinchera, o sea, una zanja para poder resguardarse porque pues estaban en conflictos bélicos y ahí encontraron esta piedra y se dieron cuenta pues que tenía grabados, ¿sí? Em, Posteriormente pues se la llevaron, ¿sí? Ahora sí que para ver qué es lo que decía, simplemente pues ellos no pudieron identificar, pero se dieron cuenta que estaba escrito, en esta piedra tenía pues tres escritos, ¿sí? Tenía figuras en formas jeroglíficos, estaba también por medio del egipcio demótico y el griego antiguo. Más adelante vamos a entender cuando hablamos del egipcio demótico, ¿sí? Porque a lo mejor ahorita pues la verdad no entiendo qué son la lineal A y la lineal B. Por eso les digo, poco a poco vamos a ir entendiendo pues la transformación de las letras. Entonces, ahorita esta piedra que encontraron, que se le conoce como la piedra Rosetta, estaba en tres, se puede decir, idiomas, ¿sí? Jeroglíficos, egipcio demótico y griego antiguo. Eh, Aquí es importante que nosotros sepamos qué es lo que contenía esta piedra, ¿sí? Para, para que las personas pudieran pues descifrar, ¿verdad? Aquí vamos a ver primeramente, más adelante vamos a dar un poquito más de conocimiento, ¿verdad? De quién pues hizo o la, o sea, como el descubrimiento del significado, ¿sí? Pero vamos a ver lo que es el contenido, qué es lo que contenía esa piedra. Vamos a ver, hermanos, ¿alguien por favor me ayuda a leer? ¿Le ayudo, hermana? Por favor. El primer nombre de un faraón descifrado. La piedra de Rosetta contiene un solo texto, escrito en tres sistemas de escritura diferentes, separados en tres registros. El primero está escrito en griego, el segundo en egipcio, con jeroglíficos, y el tercero en escritura demótica, también en lengua egipcia. El demótico se escribió al final de los tiempos del antiguo Egipto. Es una escritura más simplificada que los jeroglíficos y que el hierático, abreviatura de los jeroglíficos. Digo, más adelante vamos a ver la escritura de Mótico. Ok, entonces aquí se hablaba ¿verdad? Estaban tres idiomas, o perdón, escritos, ¿verdad? Entonces, que es el griego, el segundo egipcio, ¿verdad? Por medio de los jeroglíficos y la escritura demótica, ¿sí? Más adelante vamos a ver, pero hay hermanos, si ustedes anotan en su libretita, a ver, no, para mí es desconocido la escritura demótica, anótenlo para que después hablemos un poquito más adelante, va a quedar un poquito más entendido, ¿sí? Ok, aquí la persona que descubrió eh, qué es lo que contenía ese escrito, pues, bueno, esa piedra, se llama Jean-Francois Champollion. No sé si se pronuncia así, pero él es un francés, ¿sí? Él se empezó pues había otra persona de apellido John que ya había hecho algunas transcripciones de la piedra Rosetta. Mas, sin embargo, prácticamente eh, Jean Francisco Champollion fue el que dio ya origen, exactamente descubrió qué es lo que contenía, pero también se dio cuenta que su escritura o estos signos iba
lo que es de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Entonces, él se empezó a dar cuenta de eso y entonces él por eso empezó a transcribir y se dio cuenta del contenido de esa piedra. Entonces, acuérdense porque en los ejercicios que más adelante también eh, vamos a hacer algunos ejercicios que van a reforzar también un poquito más nuestro conocimiento, ¿no se acuerdan? La piedra roseta, ¿sí? Quien hizo prácticamente su transcripción fue Jean Francisco Champollion y estas imágenes, estas figuras, las escribían de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La piedra roseta contiene el decreto del faraón Ptolomeo V, emitido en el año 196 a.C. El decreto establece, o sea, lo que contenía la piedra, pues hablaba de los pagos que los templos deben hacer al faraón, la generosidad y virtudes de Ptolomeo V, la piedad del faraón hacia los toros sagrados, Apis y Metis, la comparación del faraón con Thoth, dios de la sabiduría y la escritura, la construcción de estatuas de Ptolomeo V en diferentes templos, la celebración de festividades, procesiones y ofrendas en los aniversarios del nacimiento y coronación del faraón. Que todos los sacerdotes sean también sacerdotes del faraón, que el acuerdo que se escriba en griego, demótico y genérico. Esto es lo que contenía la piedra y esto fue lo que descubrió Champollion. Entonces, la verdad, sí, sí es muy interesante, ¿verdad? Porque él hizo la transcripción. Cada cada figura tenía, o, pues representaba un símbolo y él se dio cuenta, pues que hablaba de, esta, de este faraón. Sí. Ok, ahora hermanos, vamos a, ¿se acuerdan la primera escritura que dijimos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba, verdad? Si no les recuerdo. Era el ¿Cinática? Sinaítico. Protosinaítico. Exactamente, es el primero. Acuérdense, el primero es el protosinaítico, prosiguió el uniforme, ¿verdad? Junto con obviamente el jeroglífico. ¿Sí? Entonces, vamos así como en periodos. Ahora, aquí, hermanos, fíjense, en las figuras que están arribita, ¿sí? Solamente, yo creo que abrevienlo, hagan una abreviación o solamente las iniciales de su nombre, solamente pongan la figura, hermano. Pongan en su libretita como ejercicio solamente las iniciales de su nombre y su apellido. Sí, sí, por ejemplo, mi caso es Elba. La E es una persona, ¿verdad? Acuérdense que así empezó la formación de la E. Entonces, en en la escritura protosinaítico, esas son las figuras que nosotros vamos a utilizar para que ustedes se vayan ubicando, porque posteriormente vamos a estar hablando de la escritura protosinaítica, entonces ustedes ya se van a acordar cuál es la escritura protosinaítica. Entonces, solamente hagan sus iniciales. Aquí están las figuras, hermanos, las figuras junto con en el latín, hasta abajo, el latín
podemos identificar cuál sería nuestra letra. Hermanita, mire, mi nombre empieza con la C de casa, pero aquí, en cuál de estas asignaciones que tienen cada renglón que empieza protocinático? Ajá, sería, porque esta sería A, B, C, D, E, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos su transformación en el protosinaítico, después bajo el fenicio, el griego, el latín, romano, el latín moderno? En algunas, ¿se acuerdan que dijimos que algunas letras tuvieron más variación que otras o más transformaciones? Pero solamente hagan su inicial, solamente, por lo menos para que se ubiquen. Escritura protosinaítica, ya sé cuál, ya sabemos qué figuras son, ¿sí? Al menos para que, Vamos a hacer las iniciales de la primera solamente, línea, guiándonos con la última línea. ¿Sí? exactamente. Ok. Hermana, Es el- ¿Sí? ok. yo no encuentro la Z En el Aquí, en el prosinaítico ajá, protocinático, no hay, no hay Z. el- porque eh, fue soy Z. una cruz. Acuérdense, en el protosinaítico, esa cruz posteriormente llegó al fenicio, ¿verdad? En el Hermana, griego, aquí fue una T junto con su variación, la T, hermana, ¿sí? ya entendí. Gracias. Ok, ok. Ahora, esta T se transformó también en una Y, la Y empieza ya un cambio, empieza con V, posiblemente es una U, y aquí viene su transformación de U a V, W. Ujú. ¿Se acuerdan que por eso habíamos dicho que algunas letras tuvieron más modificaciones que otras? Ujú. Esto es solamente para que vayan ubicándose en cuanto al tipo de escritura, por ejemplo, el protosinaítico, ¿sí? Solamente por lo menos sus iniciales, una o dos, su primera inicial de su letra de su nombre y la primera inicial de su apellido. Ujú, nada más. Por ejemplo, yo soy ¿verdad? Que sería la persona que está así, ¿verdad? Eh, y la M, en este caso, ¿se acuerdan que dijimos que eran las olas del mar? Así de sencillo. Entonces, en el protosinaítico, pongan ahí ustedes protosinaítico. Yo también estoy haciendo mi ejercicio, ¿eh? Protosinaítico, para que vean. Ok. ¿Ya terminaron, hermanos? Para que avancemos. Ya. Sí, hermana. Ok. De tarea, hermanos, porque ahorita ya hicimos el ejercicio, ¿sí? Ustedes en su casita se les va a dar después la presentación, el PDF, para que lo tengan. Sí, hagan yo les invito a que puedan hacer su nombre. Por ejemplo, mi nombre es Selva y aquí yo lo puse con las figuras, con el protosinaítico. Y ahora, mi nombre es en escritura protosinaítico, está del lado izquierdo. Ahora, ¿cuál es el tuyo? ¿Sí? Voy a avanzar, hermanos, para que nos dé tiempo porque todavía nos falta. Hermana, esta clase fue grabada. Sí, la están grabando, hermano. Ay, qué bueno, porque al inicio yo no la escuchaba. Qué Ay, bueno. perdón. A ver, es que he dado un poquito mal de la garganta, No, hermano. ya se escucha Este, usted. Ya. Es más, espérenme, voy a tomar rápido mi jarabe porque a ver si así me escuchan un poquito más. Bueno, hermanos, aquí, ¿se acuerdan? Champollion hizo un descubrimiento de lo que contenía la piedra roseta. Ahora, de igual manera, acuérdense cómo se escribía. ¿Se acuerdan
cómo se escribía de tal parte a tal parte y de tal parte a tal parte. Entonces, aquí, de igual manera, solamente pongan igual su inicial de su nombre y su apellido para que nos vayamos rápido. Pero acuérdense, eh, eh, van a poner sus iniciales, pero acuérdense la posición y ponen escritura jeroglífica. Y ahorita checamos si estuvo bien. O sea, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Ah, ok. Exactamente. Y le ponen jeroglífico. Al parecer ya porque mi Ahí apellido pongan, hermanos. es Vázquez Vázquez. Ajá. Entonces, pues ya hice el signo que está ahí o qué es. Nada más pongan ahí en su libretita, pongan escritura jeroglífica para que vayan también eh, pues, distinguiendo las ¿Cómo me dijo que le figuras. pusieras qué? Mis chamaquitos hacen ruido. Escritura jeroglífica. Ah, ok, gracias. ¿Los demás cómo van? Bien, hermana. Bien, hermana, gracias. Ok. Bueno, entonces continuamos porque todavía nos falta. Entonces, vamos a entrar a la evolución del alfabeto. ¿Qué es el alfabeto? Es un conjunto. ¿Alguien me ayuda, por favor? El alfabeto es un conjunto de letras que se ordenan y se usan para representar los sonidos de un idioma. También se le conoce como abecedario. Ajá, muy bien. Es un conjunto de letras. Se ordenan y se usan para representar, como dicen, los sonidos. ¿Sí? Ya vimos que en los... Ahí es. Ya vimos que en las escrituras que vimos primero, ¿verdad? Se van, aunque no eran letras, eran figuras, pero posteriormente, pues desde ahí empiezan ya, ya empieza pues a tener ya modificaciones y a partir de ahí empieza nuestro abecedario, ¿sí? Ay, perdón. El protosinaítico siempre va a ser el inicio de el abecedario. El fenicio, hermanos, eh, ya vimos el cambio de las letras. Ahora vamos a entrar ya directamente a la transformación de cada una de ellas en algunas culturas, y especialmente, por ejemplo, en este caso, vamos a empezar con los fenicios. Aquí su abecedario eh, empezó con 22 letras, ¿sí? ¿Alguien, por favor, nos ayuda? Sí, claro, hermana Elba. El alfabeto fenicio se originó en la ciudad de Ugarit, en Siria, alrededor del año 1500 a.C. Se creó por la necesidad de los comerciantes fenicios de registrar con facilidad sus transacciones. Su simplicidad, perdón, es que
Su simplicidad y facilidades de uso hicieron que fuera accesible a más personas. El alfabeto fenicio se extendió a Grecia a partir del año al año 800 antes de Cristo, donde los griegos lo modificaron para adaptarlo a su idioma. El alfabeto fenicio también influyó en otros alfabetos como el latino, el árabe y el cirílico. Entonces, el fenicio, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Ahorita no vamos a hacer ejercicios, solamente quiero que vean. Entonces, aquí está representado por 22 letras y de igual manera fue como el inicio, el abecedario de inicio, donde en este caso los griegos, pues ya lo empezaron a modificar y adaptarlo como ese a su idioma. Entonces, varios tomaron del fenicio para sus propios alfabetos, ¿sí? Entonces, también es como la cuna de la escritura, ¿sí? Entonces, aquí ya hay letras que ya se nos hacen, o nos vamos familiarizando. A lo mejor no en su totalidad, pero ya las podemos identificar un poquito más. Se entienden mejor estas que el protosinaítico, ¿sí? Posteriormente, vamos a ver el alfabeto etrusco, ¿sí? ¿Alguien me ayuda, por favor? Le ayudo, hermana. Ujú. El alfabeto etrusco contenía 26 letras. Los latinos adoptaron 21 de las 26 letras etruscas originales. El alfabeto etrusco fue un antiguo alfabeto itálico sin introverso, usado para escribir el idioma etrusco basado en el alfabeto griego simplificado, utilizado por los etruscos a partir del siglo VII a.C. hasta el siglo I a.C., cuando fueron asimilados por los romanos. Sinistro verso del latín hacia la izquierda, más conocido como de derecha a izquierda. En inglés, right to left, supongo que es abreviado RTL. La escritura inicia a la derecha de la página y prosigue hacia la izquierda. O sea que cuando ustedes escuchen que hay un alfabeto o cualquier tipo de alfabeto que sea sinestroverso, eso quiere decir que escribían, ¿verdad? De derecha a izquierda, ¿sí? Aquí el etrusco, hermanos, a partir de aquí dice que el latín ya empieza a tomar forma y nosotros, nuestro alfabeto prácticamente también de ahí viene. Entonces, el siguiente alfabeto sería el etrusco. Entonces, aquí ya se dan cuenta, ya empieza a tomar más, más parecido a las letras que nosotros conocemos. Una que otra, pues no, pero, por ejemplo, la A, la B, aunque está volteada, pero se parece, la D, la E, ¿sí? Algunas desaparecieron, otras se fueron todavía transformando para posteriormente tomar la forma que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, el etrusco también se escribía muy parecido a los jeroglíficos de derecha a izquierda. Entonces, el etrusco, ¿verdad? También es importante para nosotros. El alfabeto griego, ¿sí? Por favor, ¿alguien me ayuda? Ayudo, hermana Elvita. Por favor. En el siglo XVIII a.C., los griegos ya habían adoptado el alfabeto fenicio y lo habían adoptado a su propia lengua, creando así el primer alfabeto auténtico, en que las vocales tienen la misma importancia que las consonantes. Además de las vocales, el griego añadió 3 letras nuevas al final del alfabeto: Fi, J-I-I y PSI, para representar sonidos aspirados que no existían en el fenicio. Ujú. Muy bien, gracias. Entonces aquí el griego, hermanos, ya prácticamente nosotros empezamos nuestro
nuestra escritura, nuestro abecedario, pues a partir del griego, ya empieza para nosotros a tomar más forma. Y el griego, ¿verdad? Dice que aquí agregó tres, o tuvo tres modificaciones, que es el pi, ri y pix, ¿sí? Que son estas. Estos fueron nuevos, ellos prácticamente la agregaron, y el griego consta de 24 letras. Se dan cuenta que ya hay letras que ya, pues, muy parecidas a las que actualmente nosotros vamos conociendo, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo ya se van tomando las letras que estaban y solamente algunas van teniendo un poquito de modificación, otras un poquito más, ¿sí? Pero pues ahí va, a lo largo del tiempo ya se va transformando, ya va tomando forma cada una de las letras. Ahora, nosotros, hermanos, en los registros, sí es importante que nosotros empecemos ya a conocer la variedad de las letras. ¿Por qué? Porque en el transcurso de su formación, pues fue cambiando, fue como agarrando forma, ¿verdad? Y algunos escribían, de los escribientes en las actas, me acuerdo que decía el hermano Sierra que hubo muchos errores a la hora de transcribir los, los escribientes, pero también pues entendemos que por las letras que pues también se van también modificando. Y para nosotros, para la lectura de nuestros escritos o de nuestras actas, sí, es importante que también nosotros podamos como que ir identificando una por una por una. Y estas clases, como decían, pues, aunque es de conocimiento general, pero para nosotros es importante porque va a llegar un momento en que pues, pues nos va a servir, ¿sí? El alfabeto griego, pues, hay una línea, eh, es en 900 antes de Cristo, tenía 20 signos. El etrusco tenía 8, en este caso 17 signos, y fue 800 años antes de Cristo. El alfabeto latino, 600 años antes de Cristo, aquí contenía 20 signos. Del alfabeto griego se deriva el alfabeto gótico. En los demás talleres, los hermanos han dado talleres de la escritura gótica, porque es la madre, como decían, es la madre de la letra. Entonces, ya vieron que tiene o su descendencia es del alfabeto griego. Ahora, el alfabeto griego también deriva y surge el alfabeto cirílico, que es 800 años antes de Cristo, y en el cirílico tenía del alfabeto etrusco al latino arcaico, ¿sí? Y el alfabeto etrusco, ¿sí? Este tenía sonido etrusco, aquí está, solamente lo vamos a ver, más adelante vamos a explicar un poquito más, porque a partir de aquí, hermanos, a partir de aquí, nosotros sí tenemos que aprender más en cuanto a, al latino. El latino arcaico era el latino antiguo, ¿sí? Y aquí nuestra escritura, pues es como ya el nacimiento prácticamente para nosotros, ¿sí? El alfabeto latino arcaico, que les digo es el latino antiguo. Solamente ahorita lo vamos a ver un poquito, más adelante ya le vamos a dar más énfasis, vamos a hacer ya los ejemplos, vamos a trabajar un poquito más para que nos vayamos identificando. Y yo sé, hermanos, que cuando ustedes vayan viendo ya sus registros, va a haber un poquito más de facilidad distinguir las letras, que es cierto, en ocasiones nos va a costar un poquito de trabajo, pero bueno, al menos ya vamos a tener un poquito
de conocimiento en cuanto a la letra. ¿Alguien puede leer, por favor, el alfabeto latino arcaico, por favor? Sí, claro, hermanita. Le ayudo, hermana. Por favor. Dice el alfabeto latín arcaico, también conocido como latín antiguo, dice temprano o clásico, solo eran mayúsculas. El alfabeto arcaico se originó a partir del alfabeto griego, arcaica, que se usaba en la colonia griega de Cumas, en el sur de Italia. Era un sistema de escritura que constaba de 21 letras y que se usó para transcribir el latín hablado hasta el siglo XI antes de Cristo. Las letras ausentes del latín ar- arcaico son cuatro: U, eh, J, Ñ, W. El latino arcaico, que es el latín antiguo, se puede decir. Entonces, aquí es el inicio, hermano. A partir de aquí, nosotros vamos a estar trabajando mucho el latino arcaico, bueno, los demás latín, para que ustedes vayan viendo ya las modificaciones. Entonces, acuérdense, hermanos, el alfabeto latino arcaico, que es el antiguo, tenía 21 letras. Aquí no estaba la U, ni la J, ni la N, ni la W, ¿sí? Pero pues ya estaba la mayoría de las letras en el latino arcaico, o sea, latino antiguo. En el alfabeto latino, ¿sí? Pues ya aparecen ya nuestras letras, las que actualmente nosotros conocemos, ¿sí? Por favor, ¿alguien me ayuda? Y yo le ayudo, hermana. Por favor. El alfabeto latino dio lugar a los alfabetos de las lenguas romances como el español. El alfabeto latino se ha adoptado para escribir otras lenguas, por lo que se ha creado extensiones para incluir fonemas que no están presentes en las lenguas originales. El alfabeto latino es la base de la lengua latina, que se expandió con las conquistas militares de los romanos. Entonces, a partir de aquí ya empieza el abecedario tal como nosotros lo conocemos. Y aquí a partir, pues ya se extendió eh, pues, en muchas partes y nosotros actualmente pues así lo conocemos como el alfabeto. Entonces, ¿se dieron cuenta cómo su paso en el tiempo, cómo se fueron transformando y hasta tomar la forma que nosotros actualmente conocemos? Tomen nota, hermanos, porque vamos a estar trabajando mucho el alfabeto latino arcaico. O sea, cuando ustedes escuchen el alfabeto latino arcaico, acuérdense, es el antiguo. Y es el que, pues aquí solamente eran las 21 letras, donde les faltaban la U, la J, la N y la W. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no nos ubicamos mucho, pero al menos dicen, medio me acuerdo que entré a una clase y me dijeron que el latino arcaico es el antiguo y es como el inicio también ya de nuestro alfabeto como tal. Lo conocen. Actualmente, pues ya tenemos el alfabeto latino, en el cual nosotros pues, podemos ya identificar las letras. El alfabeto romano, muy parecido, ¿verdad? Ya, todos tomaron de latín. Ok, aquí, hermanos, ya ustedes van a entender un poquito más lo que es el nombre, bueno, la figura, el fenicio, el protosinaítico, ¿verdad? El griego antiguo, ¿sí? El griego que conocemos, el latín. ¿Sí? Entonces, esto solamente es para que ustedes lo tengan como conocimiento general y pues les va a ayudar un poquito más. Más adelante, aunque ya no vamos a ver esto, pero vamos a ver el inicio ya de la escritura, entonces ya yo creo que va a ser un poquito más fácil que ustedes puedan entender el,
cada una de las letras, porque ya se van a empezar a ver las escrituras, ¿sí? La escritura lineal y el cropo monoico, ¿sí? Em, estas hermanas, estas figuritas, ¿se acuerdan en la piedra Rosetta? ¿Verdad? Se hablaba que estaba en tres pues, idiomas, ¿sí? Entre ellos, se le conoce que también era la escritura lineal, el, pro- el, cana- el, este, no sé su nombre, el, me voy a regresar, pero la escritura lineal, ¿sí? Ay, las- la escritura lineal son estas, la lineal A y la B, que o sea, yo los puse, hermanos, actualmente que no se nos maneja mucho, ni se habla mucho de ellos, porque ha desaparecido, más sin en cambio, en la piedra Rosetta se habla y se dice que cuando Champollion descubrió la, la piedra Rosetta, la escritura de egipcio demótico eran lo que es el alfabeto lineal A y B, ¿sí? Entonces, eso es como conocimiento para que ustedes lo puedan saber. Egipcio demótico, ¿sí? Es lo que nosotros podemos entender y comprender, que es la escritura lineal. Perdón, porque a mí también me cuesta, no se crean. Entonces, la escritura lineal, y lineal A y B, ¿sí? Es lo que acabamos de mencionar. Y es por último, vamos a terminar, bueno, ya nos falta poquito. ¿Alguien que me ayude, por favor? Dice el lineal A se empleó del siglo XIX al siglo XV antes de Cristo para escribir el idioma minoico. Esta Ujú, escritura se denomina lineal porque se compone de signos que, aunque derivados de ideogramas, ya no son reconocibles como representaciones de objetos, sino que consisten en líneas agrupadas en formaciones abstractas. La escritura solo ha podido ser descifrada en una pequeña parte. La escritura lineal es un sistema de escritura que se escribe de izquierda a derecha en líneas rectas. Se utilizó en la Edad de Bronce en el Egeo y el Mediterráneo, utilizada por la civilización minoica de Creta. La escritura lineal A es un sistema silábico, es decir, cada signo representa una sílaba. Los signos son pictogramas que representan objetos del mundo real. ujú. Entonces, esa es la escritura lineal. Más adelante, más adelante vamos a ver, muy parecida a la lineal B, ¿sí? Aunque ya no, prácticamente han desaparecido, bueno, todas desaparecieron, ¿no? Y no se habla mucho, pero sin embargo, es importante que nosotros, pues podamos conocer la escritura lineal B se utilizó principalmente, dice que con fines administrativos. Las tablillas de lineal B ofrecen información sobre la dieta, el comercio, la escritura de la sociedad, las industrias manufactureras y las prácticas religiosas, ¿sí? Y la escritura lineal en Greta es en los años 16 al, al 11 antes de Cristo. Es fácil identificar, hermanos, cuando nosotros ya conocemos una escritura silábica que solamente, pues, eran sílabas. eh, en algunas escrituras no se utilizaban las vocales, pero sin embargo, pues es fácil poder identificar o saber qué se representa o qué se dice. Por ejemplo, aquí la escritura silábica, ¿verdad? Aquí podemos saber qué dice aun cuando no hay vocales. Vean, pueden identificar, no tiene vocales, pero las sílabas
podemos saber el contenido. ¿Le leo, hermana Elvita? Por favor. Leer un texto sin vocales no es tan difícil. Exactamente. Esta no tiene vocales, mas sin embargo, se puede entender. Y así pasaba en las demás escrituras, en algunas escrituras. Sí, aun cuando no había vocales, pues su forma de comunicar eran por medio de la escritura silábica. El alfabeto cirílico, este es uno de los que tenía también, o tiene más, constaba de 60 letras, y es el que, creo que es el que tiene un poquito más. Más sin embargo, el alfabeto cirílico tiene una de las 12 letras del latín, ¿sí? Contiene la A, B, E, K, N, O, T, X, H, T, C, Y. ¿Sí? Entonces, el alfabeto cirílico prácticamente también tiene letras de latín junto con algunos otros alfabetos. Entonces, el latín tiene influencia en muchos alfabetos. ¿Sí? Aquí hay una columna, hermanos. Ustedes, pues en su casa, como les digo, les vamos a mandar el PDF. Hagan ejemplos, hermanos, para que puedan identificar, por ejemplo, el latín es el número 1, el griego es el número 2, el fenicio es el número 3, el arameo hebreo es el número 4 y el árabe es el 5. Si quieren hacer algún nombre, si quieren hacer un juego, pues de igual manera pueden hacerlo, para que ustedes puedan sobre todo ir conociendo las escrituras, su forma de escribir. De muchos, como les digo, algunas letras, pues ustedes van a ir viendo su transformación. El alfabeto gótico, pues es el que nosotros prácticamente vemos mucho en nuestros registros. Muchos talleres ya han hablado y se va a seguir hablando, ¿no? Porque el alfabeto gótico, pues es uno de los que más eh, se, se tiene, inclusive hasta en los registros y en algunos documentos, viene la letra gótica, en este caso, pues aquí está el alfabeto gótico. Ustedes van a estar escuchando mucho en cuanto a la escritura, escritura gótica. Pero entonces, pues entonces, como vayamos aprendiendo un poquito más para que así pues nos cueste un poquito menos aprender. Por último, actualmente nosotros tenemos el abecedario, que es el abecedario latino. ¿Sí? Aquí a lo largo del tiempo eh, también también teniendo sus cambios. ¿Sí? Por ejemplo, la letra A, la letra B, ¿sí? Hay mayúsculas y minúsculas en nuestro alfabeto. Entonces, es importante que ustedes también empiecen a reconocer cada una de las letras. Aquí, en el caso de nosotros que estamos buscando información en los registros, tenemos que identificar este tipo de alfabeto, porque tenemos que familiarizarnos para que cuando nosotros veamos un documento o un nombre o un acta, nosotros podamos saber exactamente eh, qué es lo que dice y así nosotros poder saber para que a la hora de transcribir lo podamos hacer correctamente. ¿Sí? Solamente un ejemplo, por ejemplo, la D. ¿Se acuerdan que vimos? Bueno, vimos todas, cada una de las letras. Vimos su transformación. Solamente voy a poner como ejemplo la D, ¿sí? La D mayúscula, como se escribe actualmente. Y en muchas partes, en muchos de sus registros, así las van a estar encontrando. Se dieron cuenta que desde el inicio de las culturas y de las diferentes escrituras, que también se fue transformando, pero muy parecida a la letra D, en la que actualmente conocemos, ¿sí? Pero pues de igual manera
Muchas de las letras tuvieron su transformación. Ok. Hermanos, ahora, por último, hermanos, dice, escribe tu nombre utilizando la escritura silábica con el alfabeto latino. Solamente pongan, hermanos, y con esto vamos a terminar, eh, su inicial de su nombre, porque ya nos pasamos de tiempo. El- solo pongan su inicial de su nombre y su primer apellido. Si ustedes quieren aceptar como es la escritura silábica, ¿sí? Que es su nombre. Acuérdense que vimos la escritura silábica, que solamente son sílabas. Listo. Listo, muy bien. ¿Alguien quiere compartir, alguien que diga yo cómo escribió su nombre en escritura silábica? Que diga su nombre y cómo lo escribió. ¿Alguien dice yo? ¿Algún valiente? Pues yo, hermana, Ujú, por favor. pues yo lo puse como por ejemplo, yo soy María Teresa Juanita Hernández Zamora, pues ahí copié la M, que vienen siendo como unas ondas, Ujú, viene la T un poco estilizada, que yo a veces lo ocupo para escribir mi nombre, y luego la J, que sí está un poquito más ujú, trabada, que parece más bien una H media estilizada de las que parecidas como a las góticas, y ujú, luego viene la Hernández, que también está un poquito ahí media estilizada, como queriéndose ser una E, pero luego termina con una L grande a la misma altura que la primera, la escritura primera, que parece una E. Y la J, pues es muy sencilla, la Z, que es Zamora. Lo que yo quería decirle, maestra, es que yo recibí un curso no por lo que estoy viendo yo, no tan profundo y con tantas bases que nos ayudan a entender más, pero bueno, yo lo recibí, porque estuvimos hace como unos 20 25 años de los tapas de los que se le llamaban libros duros, de tapa dura, nos daban unas hojas, y lo que les quiero compartir a usted y a las demás es que yo encontré ahí, por ejemplo, letras góticas en el 1600 y también encontré, o sea, me sirvió mucho, ahorita que yo estaba usted explicando, también el alfabeto cirílico, también me sirvió mucho, porque ahí encontré la H que viene aquí en el cirílico, viene mucho en las actas de nacimiento de 1600, que ujú. fue lo que yo extraje mucho en ese tiempo del estado de Guerrero. Y solamente les quería compartir que sí es importante y que sí, las que hemos tenido la oportunidad y la bendición de poder hacer un poquito de este trabajo, nos damos cuenta que sí es importante, este, porque sí se escribía mucho en escritura gótica, que realmente no es tan difícil de entenderla, sino los trazos están como medios, complicados pero pues nosotros no los vamos a copiar, los vamos a saber traducir correctamente para una ordenanza vicaria. Y eso es lo único que yo quería compartirle, maestra. Muchas gracias, hermano. Sí, de hecho, ahorita solamente se vio muy superficial, hermano.
porque el cirílico, sí es tenso. De hecho, nos vamos a basar nosotros más también en el latino, porque es parte también de lo que nosotros pues necesitamos aprender, pero el cirílico también, como usted dice, pues es bueno de todo aprender un poquito, porque va a llegar un momento en que pues sí lo vamos a ocupar, ¿verdad? Yo me llamo Elba y mi nombre, en escritura silábica, yo solamente puse el LD. Entonces, esa fue mi forma también de escribir en escritura silábica. Porque acuérdense que la escritura silábica solamente llevaba sílabas, no llevaba vocales, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más no nos quiere compartir? Si no terminamos. Gracias, hermana Elvita. Gracias a Bueno, todos pues por, estoy tratando Gracias, gracias, por su muchas de gracias. sacar todas las participación. letras. ¿Mande? Ay, perdón. Yo estoy tratando de sacar mi nombre completo basado en todas las letras que están acá. A Ah, ver ok. cómo me vaya para la siguiente clase, ya les diré. Ok, sí, hermana. Ok. Muchas Muchísimas gracias, gracias. hermana Clarita. Rosario, muchas gracias. Sí. Gracias, hermanos, por estar Sí. presentes. En la continuación del alfabeto ya vamos a ver las escrituras, eh, y ya va a ser un poquito más entendible. Bueno, yo lo siento así, porque pues ya vimos la transformación de cada una de las letras. Pues hermanos, yo les comparto esto y deseo que pues les pueda ayudar. Se les va a mandar el PDF para que lo puedan tener y pues hacer ejercicios. Y de igual manera, pues esto les va a ayudar también como conocimiento general, inclusive hasta para ayudar a sus hijos que luego Hermanita, pues una dejan cosa tareas. Bien, antes de salir. bien, Las bien. letras son que están en Sí. bueno, En la sí, diapositiva. las mayúsculas. Ujú. Son las del siguiente renglón, son las que por decir la V, ¿de cuál renglón es? ¿Del primero, segundo o tercero? ¿Es del Esta, primero? esta es la, esta es La V. mayúscula, La la V. A, la que están Ajá, aquí arriba, de este lado. sí, Y las minúsculas son las que están de este lado. ajá, Todas sí las son, minúsculas son de este lado. pero Estas lo que son yo mayúsculas. Sí. quiero saber es, empiezo, después de las mayúsculas, empiezo en el primer renglón de las minúsculas a formar mi nombre completo con estas. Sí, por ejemplo, si usted va a escribir con mayúsculas su nombre, por ejemplo, mi nombre es Elba, empezaría aquí está la Ajá, L está aquí, de este lado, Acá aquí en la está, primera hoja. L, B está aquí Maestra, mayúscula, si lo quiero hacer maestra, con, ¿sí? maestra, tal vez lo que ella está hablando, si escribimos con, yo pienso que debe ser igual como escribimos ahorita. Si usted se llama Elba, E mayúscula y las Ujú, siguientes son minúsculas. minúscula. Ujú. Ah, ah, pensé ok, que sí, sí, sí. preguntaba si estaban, cómo estaban aquí. Ah, perdón. Sí, ustedes pueden, de hecho, al principio, acuérdense que en algunas partes, algunas escrituras se escribían solo mayúsculas. Posteriormente, pues ya empezaron las minúsculas. Pero aquí, pues nosotros podemos aprender mayúsculas y minúsculas porque pues los vamos a ocupar. Y nuestro nombre, actualmente podemos escribirlo o correctamente se escribe, la primera letra es mayúscula y las demás son minúsculas. Ujú. Ok. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Comparto con amor esta clase. Gracias, hermano. Gracias, hermana Elvita, por la La presentación. próxima, hermana, ¿cuándo va a ser, hermana Albita? Pues, mm, Me toca hasta el próximo las, mes, sí, pero aprenda, la clase son que todos los jueves, hermana. Ah, ok, perfecto, Cada gracias. jueves. Y Gracias, la muchas gracias. próxima clase está por la hermana Navarro y ella va a dar la clase a las 5:30 el próximo jueves. Ujú. Entonces, Cinco y pues, media, 5:30 el próximo jueves. o sea, va a ser más tarde. Sí, sí. Ujú, gracias, muy Entonces, amable. claro que sí, hermana. Entonces, todos los jueves tenemos talleres de paleografía y los horarios pueden variar de acuerdo a los instructores. Este, pueden ser a las 6 de la mañana, 3 de la tarde, cinco y Ok, media o 5 de la tarde.
o Ok, 6. muy bien. Ese es el horario que se maneja aquí en paleografía. Y bueno, le Muchas gracias. agradecemos muchísimo, sí, hermana. Agradecemos mucho a la hermana Elvita por esta presentación, por la evolución del alfabeto, ¿verdad? Desde todas sus formas ancestrales hasta la actualidad, en todo un gráfico. Sí, entonces hemos podido aprender a grandes rasgos cómo fue cambiando y evolucionando esta letra. Y bueno, ustedes se van a ir familiarizando poco a poco con sus documentos y sus fuentes cuando lleguen un poco más hacia atrás. Este, pues ya nos pasamos un poco de tiempo. El siguiente taller empieza ahorita a las 5 de la tarde, que es el de recuerdos. Están también cordialmente invitados para que puedan aprender de esta aplicación y tanto de móvil como de la página de Family Share. Este, Una los última PDFs pregunta. todos van a estar, se van a compartir en los grupos de Iberoamérica 1 y 2. Ah, Si alguien falta, estar agregado, por favor háganoslo saber aquí en a través del chat, quién hace falta para poder agregarlos, ¿sí? O si alguien por ahí puede pegar la liga, del grupo de Iberoamérica para que se puedan agregar. Y ahí el hermano Ipiña ya puso, le agradecemos, pero ya puso ahí el canal de YouTube. Esta clase está grabada y se subirá a este canal, ¿sí? Entonces, agradecemos mucho su participación y cada uno de los aportes que tuvieron. Vamos a terminar entonces esta reunión.